Muy buenas noches. Como les hemos dicho antes, con nosotros está Francisco Álvarez Cascos, presidente de Foro. El pasado sábado, en una entrevista en El Comercio, Francisco Álvarez Cascos anunciaba su deseo, su intención de proponer al partido el abandono, dejar la presidencia en el Congreso a otra persona y también no ser el cabeza de candidatura en las elecciones autonómicas, a la vez que decía su interés no solo de estar en política, sino trabajar intensamente con el equipo de Foro, si así lo veía bien el nuevo equipo que gobernara el partido. Con nosotros está él ahora y vamos a hablar de esto y de todos los acontecimientos relacionados con esto que han sucedido en los siguientes días. Muy buenas noches, señor Álvarez Cascos, bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Bueno, como acabo de decir ahora y la gente lo pudo leer en El Comercio, ¿por qué renuncia usted a encabezar la candidatura electoral? Porque yo creo que cada momento y cada circunstancia tiene que tener por parte de los protagonistas una reacción de adaptación. Es decir, no son lo mismo los tiempos del 2011 que los tiempos del 2015. Ha cambiado mucho, no nos damos cuenta. Son cambios vertiginosos. Y a algunos lo que nos importa es la consolidación de Foro como proyecto político y especialmente a quien tiene la responsabilidad de presidirlo. A mí me importa, ante todo y sobre todo, que Foro no envejezca. Los partidos envejecen con las personas y se rejuvenecen con las renovaciones. Si son renovaciones que nos permiten mantener la alineación en el equipo y, por lo tanto, mantener el potencial, creo que es posible que supongan, y en este caso estoy convencido que supondrá un paso adelante en la consolidación de Foro como alternativa de gobierno de Asturias, que es lo que necesita Asturias, un cambio urgente de gobierno para traer a la región una nueva política y, por lo tanto, un nuevo destino. ¿Usted cree que si le sustituye una persona más joven en la cabeza de cartel electoral, luego hablaremos de quién es la persona que está propuesta, va a tener más votos Foro que si es usted el cabeza de cartel? Solo por eso no. Va a tener más votos porque el conjunto de las propuestas de Foro, incluida la de los protagonistas que le dan vida a esas propuestas, pues creo que es mucho más adecuada en respuesta a las aspiraciones de la gente. La gente en estos 4 años, y Foro fue pionero, algunos que hoy encabezan la rebeldía social están copiando el modelo de Foro del año 2011 y lo están haciendo bien, es decir, están conectando con los nuevos tiempos con un problema, no tienen mensaje ni tienen contenido, solamente tienen alternativa crítica. Nosotros, que tenemos mensaje y tenemos contenidos, no nos podemos equivocar con las personas. Hay un ejemplo en España, y dicho en el año 2015 puede parecer una apuesta arriesgada. El líder o lideresa política más importante de España en estos momentos se llama Susana Díaz, que es la que está interpretando correctamente lo que está ocurriendo en la realidad española y en la realidad andaluza. Y lo vamos a ver. El éxito en su convocatoria anticipada el día 22 de marzo es un ejemplo de cómo hay que saber leer en cada momento lo que la gente pide, a lo que la gente aspira y lo que los políticos tenemos que hacer para ponernos a la altura de los ciudadanos. Bien, pero la renovación, como usted dice, y además lo tiene argumentado también en la entrevista del Comercio, la renovación de Susana Díaz es una renovación con ella al frente de la lista electoral. Y la renovación que usted propone de Foro es también con propuestas, pero precisamente el cambio está en que usted se retira de esa cabeza de la lista electoral. Es que Susana Díaz es el resultado de la renovación. Susana Díaz es el resultado de la renovación. ¿O alguien se cree que en este momento Griñán podía simbolizar la renovación en Andalucía, tuviera o no el problema de los ERE, que no entro en ese tema, lo tuviera o no lo tuviera, para enfrentarse al fenómeno de Podemos, al fenómeno emergente de Podemos, que es una alternativa nacional sin implantación ni discurso en Andalucía, pero con un perfil de gente joven y de gente renovadora, eso solo se puede hacer en el marco de unas elecciones autonómicas, no frente al discurso nacional y con un candidato de la credibilidad que tiene en estos momentos Susana Díaz. Veremos y escucharemos hablar de Susana Díaz en los próximos años mucho. ¿Pero usted se ve tan acabado como Griñán? Al contrario, creo que ahora
es el momento en el que yo puedo ayudar a la renovación en plenitud de facultades. Dentro de 4 años no lo sé, no lo sabe nadie lo que puede ocurrir dentro de 4 años, pero yo hoy me encuentro al 100% de mi capacidad y, por lo tanto, al 100% de mi ilusión para colaborar activamente en el éxito de este paso adelante para Foro y un paso adelante también en mi propia trayectoria política. De todas formas, si el 24 de mayo Foro tiene una pérdida sensible de diputados, la renovación, como operación hecha a 90 días de las elecciones, se verá que fue un fracaso. Vamos a dejar que llegue el día 24 de mayo, porque yo podría decir, y si el 24 de mayo Foro tiene un gran resultado, pues alguien dirá que es también que algo hemos contribuido con nuestros aciertos. Por lo tanto, vamos a dejar la bola de cristal y vamos a vivir el día a día, que es de lo que nos ocupa. Como decía Calvo Sotelo, cada día tiene su afán y el nuestro hoy es este. ¿En qué otros aspectos se debe de concretar la renovación? Usted dijo, no es solo mi cambio, son otra serie. ¿Qué otros aspectos hay que concretar? Nosotros no tenemos que renovar nuestro discurso, porque cada día la actualidad política asturiana nos pone delante un escenario que confirma lo que nosotros en el año 2011 advertimos y diseñamos, y es el problema que sufre Asturias como consecuencia del sucursalismo. Quien abra hoy los periódicos, hoy, no hablo ayer, quien abra hoy los periódicos, se encontrará con la noticia de que Asturias vuelve a ser marginada escandalosamente del reparto del cupo de la Xarda, igual que lo fue el año pasado. En proporciones, teniendo el doble de barcos, la tercera parte o la quinta parte del cupo de cántabros o vascos. Hoy, abriendo los periódicos, tenemos la provocación del ministro de Industria diciendo que no va a cumplir una sentencia que anula el recorte, porque la anulación de los fondos mineros fue un recorte y la sentencia deja fuera de la ley ese recorte y dice que no va a pagar los fondos mineros en una actitud rayana en la insumisión y siempre a costa de los intereses de Asturias. Contra esto no tenemos los asturianos la capacidad de defensa ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, que son cómplices en esta discriminación y en esta marginación nacional. Y el único partido que es capaz de defender los intereses de Asturias frente a la sucursal del Partido Popular y el Partido Socialista es Foro. Fíjese que alguna de las alternativas, como la de Podemos, es todavía más centralista. La nomenclatura de Podemos tiene todavía una aspiración de poder controlar la política nacional y de borrar de un plumazo la política municipal y autonómica hasta el punto de que no va a concurrir con sus propias siglas. Asturias necesita una alternativa política frente al sucursalismo, no frente al bipartidismo, frente al sucursalismo. Y de nada vale cambiar de sede central de Madrid a Barcelona, como proponen algunos. Para Asturias es lo mismo. Asturias es o recupera la defensa de los intereses legítimos de los asturianos frente a la marginación, o el camino de la decadencia pues es un camino que nos va a hundir cada día más en el retroceso. Vamos a ver, si por ahora sabemos que la renovación, usted interpreta que es esencial dar paso en la presidencia a otra persona. ¿Mantiene el mismo discurso? Yo le preguntaba, ¿en qué más cosas se puede notar la renovación? ¿O no tiene que cambiar nada más? Nosotros no tenemos que actualizar el discurso. Y además, cada día que ocurre, cada día que pasa, tenemos más argumentos para afianzar nuestro discurso. Por lo tanto, la transformación que tiene que hacer Foro para renovarse, para mantenerse joven y en el sentido de estar al día de las aspiraciones de la sociedad, no es tanto el mensaje y el discurso como la credibilidad de los protagonistas. Y en este caso creo que dar paso a una nueva generación que es capaz de defender con credibilidad ese mensaje, me parece que es una de las demandas más generalizadas que se están poniendo de manifiesto en todas las encuestas. Quien lea la interpretación, sobre todo cualitativa, de las aspiraciones de los ciudadanos, más allá de la intención de voto, queda claro que los ciudadanos piden una nueva generación de políticos que encarne esa nueva política. Nosotros tenemos el discurso, tenemos el programa, tenemos el camino para emprender ese nuevo destino con una nueva política, y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar el compromiso
con esa nueva generación de personas que le den credibilidad. O sea, es un cambio de personas, fundamentalmente, en el caso de Foro. Y de consolidación de nuestro discurso. Nosotros no tenemos que cambiar el mensaje. Nosotros no tenemos que explicar por qué Asturias está a la cola del crecimiento, por qué Asturias en este momento tiene la tasa más baja de población activa. Lo hemos estado explicando y cada día en las noticias confirmamos el diagnóstico. Lo que necesitamos es darle credibilidad a nuestra política con la propia renovación practicada, predicada y aplicada en nuestras estructuras internas. Vamos a ver, en las estructuras internas, el cambio de personas. En los congresos que está viendo, se repiten muchos candidatos que ya estaban. Usted ha participado como militante en el proceso de Valdés y sale elegido presidente un señor que ya estaba, que ya había sido alcalde, por cierto, que no es precisamente un chaval, es una persona de una cierta edad. En el caso de Oviedo, un candidato, uno de los candidatos que, bueno, cuando uno habla con la gente dice, lo apoya la dirección, es un señor que tiene su misma edad. ¿Dónde está ahí esa renovación de personas? ¿Pero qué antecedentes o qué experiencia política tiene para considerarle una persona inválida para la renovación, una persona que ha dedicado toda su vida a una actividad profesional en Oviedo? Yo creo que el carnet de identidad no es la señal de la renovación. ¿Quién ha sido el político más renovador en Galicia, ya que la tenemos al lado? El político más renovador en Galicia se llama Manuel Fraga e impulsó la renovación y el cambio en Galicia a una edad avanzada y no lo había podido hacer en España en los años anteriores, porque creo que es el conjunto de las ideas, de las propuestas y de las personas, el conjunto. No es separable, mensaje renovador, persona anticuada. No, no, es el conjunto. Y el conjunto de las personas y el mensaje, en este caso concreto, por usted de Oviedo, pues si una ciudad necesita unas nuevas ideas, como las necesitaba Gijón en el año 2011, como las necesitaba Gijón, es Oviedo, al que se le ha parado el reloj hace 10 años. El cambio que ha sufrido Oviedo no es el que hace 20 años impulsó el entonces alcalde de Oviedo. No, no, se le paró el reloj y desde entonces Oviedo es una ciudad paralizada. Y yo creo que las candidaturas, y en todo caso, si el candidato que gana las elecciones primarias es José Antonio Caicoya, sin duda es un alcalde de lujo para Oviedo. Ya, pero cuando usted pone el ejemplo de Fraga, que es cierto, Fraga renovó y además acabó con una etapa bastante gris o mediocre. Pero Fraga a todo por retrasar la renovación. Pero Fraga... Por retrasar la renovación. Sí, sí, por retrasarla. Pero yo le digo lo siguiente. Si Fraga en aquel momento, a los 4 años, dice que hace falta renovar y que él se quita el medio, yo casi diría ahora que al secretario general del PP de entonces le hubiera dado un susto aquella noticia, ¿o no? Bueno, yo creo que Fraga en aquel momento tenía que hacer una labor doble. La primera era poner en marcha un nuevo programa y una nueva alternativa, y luego unos nuevos equipos. Yo creo que en la primera legislatura el esfuerzo de Fraga consistió en diseñar un nuevo proyecto para Galicia. Eran los famosos papeles de Fraga, unos documentos excepcionales que sintetizaban un trabajo intelectual, y luego tuvo que recorrer la segunda parte, que era llevarlos a la práctica desde el Gobierno. A nosotros nos gustaría que en este momento que el proyecto y el programa de Foro está consolidado y necesita retoques, pero no cambios en profundidad, pudiera ser llevado a la práctica por una nueva generación de políticos sostenida por el conjunto del partido. Quien me conozca sabe que no es ninguna sorpresa que yo proclame que es más importante Foro que Cascos. Yo no creo en el casquismo, no creí nunca en ello. Y por lo tanto, si yo reafirmo que mi objetivo principal es consolidar Foro y no consolidarme yo, a nadie le podrá sorprender, porque quien examine mi trayectoria comprobará que yo, de todos los cargos, desde concejal del Ayuntamiento de Gijón hasta ministro, he sido yo el que ha elegido el momento que considere oportuno para dejar esas responsabilidades. ¿Usted cuándo decidió renunciar? ¿Cuándo lo decidió?
Yo creo que la lectura definitiva se produce, el análisis definitivo se produce después de comprobar el resultado de las elecciones europeas. No lo que hace referencia a Foro, que ya sabíamos los riesgos que corríamos, sino al examinar la respuesta real en unas elecciones de la sociedad española. Que aquí en Asturias se reflejó en que es la comunidad autónoma donde Podemos tuvo el porcentaje mayor de toda España, cosa que algunos no se han detenido a pensar si eso no tiene que ver también con el grado de decadencia de Asturias, el 14%. Y eso significa que aquí se estaba produciendo un cambio muy importante. Y a lo largo de estos meses, cuando algunos se han equivocado y han planteado el futuro basándolo en el escenario de unas elecciones generales, como si no tuviéramos que pasar antes por las municipales y autonómicas, le han estado poniendo la alfombra a Podemos y a Pablo Iglesias. Y algunos lo que hemos estado luchando es por devolver el escenario real al calendario real, a las municipales y a las autonómicas. Y me gustaría que se hablara de las municipales y de las autonómicas, que no nos hablaran de las encuestas nacionales con las que todos los días se llenan las páginas de los periódicos. No, a ver si por fin hay encuestas municipales y autonómicas, que en mayo hay elecciones municipales y autonómicas. Y ese escenario perverso es el que ha roto en Andalucía Susana Díaz con enorme visión de la realidad. Y es el que nosotros ahora, y la parte que me corresponde, queremos también introducir en el debate político y en el escenario electoral asturiano. Pero sabiendo precisamente que hay esas elecciones municipales y autonómicas el 24 de mayo, las elecciones europeas, creo recordar que fueron a finales de mayo del año pasado, ¿no podía haber anticipado ya esta operación relevo? Porque a 90 y tantos días de unas elecciones es muy difícil dar ese cambio. Yo creo que el escenario europeo del año pasado, seguramente habrá quien tenía mejores datos, pero aquel escenario se produjo como consecuencia de lo que ocurrió en aquella campaña. Y no voy a citar los estudios propios o los análisis propios de Foro. Me refiero a informaciones y análisis, por ejemplo, del País, cuando explicaba cómo el fenómeno mediático de Podemos se ha producido con presencias en prime time hasta 6 veces en una semana, mientras otros estábamos absolutamente bloqueados y excluidos de la actualidad en aquel momento. Y eso desembocó en el resultado de las elecciones europeas y desembocó en un nuevo escenario que ya se proyecta de cara al futuro. Si en aquella campaña europea, planteada en estos términos por el PSOE y el PP, términos de los que se benefició Podemos, probablemente hoy el escenario no sería el mismo. Pero lo cierto es que fue así. Y eso puso en marcha las consecuencias que creo que mucha gente todavía no ha sido capaz de entender y a las que todavía no se están enfrentando. Desde luego, ni el PSOE ni el PP a nivel nacional se han enterado del escenario real con el que tendrían que enfrentarse con posibilidades de éxito a quien dicen que es su gran adversario Podemos. Creo que es mucho más importante este análisis que andar sacando expedientes de los cajones de Hacienda para descalificar a ningún candidato. No, yo le trataba de decir que la decisión que usted toma, ¿por qué no la toma en octubre? Si ya desde mayo se produce ese dato. No, no es una decisión de un día, es un proceso y es una evolución que se va produciendo día a día. Es como las digestiones son largas y se van produciendo y a medida que se van los acontecimientos van sucediendo, pues uno va teniendo una mayor claridad y cuando se ha producido en el último momento, porque ya no lo podíamos dilatar más, la convocatoria del Congreso para el día 14 de marzo, pues en ese momento era ya ineludible la necesidad de poner sobre la mesa las distintas opciones. Yo estuve 2 semanas sin hacer una sola sugerencia ni una sola reflexión en relación con el Congreso y no he visto ni escuchado ningún movimiento. Pero es que todos pensaban que usted repetía. Bueno, no todos lo pensarían, algunos desde fuera. ¿Algunos? Lo pensarían algunos de fuera, los que hablaban conmigo, y yo tengo el teléfono abierto para todo el mundo, no me habrá escuchado a nadie decir voy a presentarme con toda seguridad. No me ha escuchado nadie.
Hombre, con toda seguridad solo hay la muerte, pero todos pensábamos que era usted. Cuando digo con toda probabilidad, rectifico, con toda probabilidad. Quiero decir, cojan una entrevista con Onda Cero hace 15 días y léanla e interprétenla. Yo estuve esta semana también en Onda Cero y nos reíamos, Arturo Tellez y yo, porque él tuvo delante y escuchó cosas que yo estaba adelantando, recién convocado el Congreso. Pero claro, a veces uno, en el afán de no querer influir y no querer imponer o que no parezca que uno está decidiendo, pues a veces no se hace entender, pero sobreentender perfectamente. La opinión de otros miembros del partido contraria a esa idea, todo el mundo en principio quería que usted siguiera, que usted fuera el candidato, ¿no le hace pensar, no le hizo pensar en un momento determinado, bueno, a lo mejor me estoy equivocando o estoy demasiado llevándolo a la contraria a toda esta gente, que a veces aunque uno tenga al final la razón es lo que funciona bien, no llevar a la contraria a todos? ¿No le ha hecho pensar que haya creado, bueno, digamos, esta consternación dentro del partido? A mí lo que me ha hecho sentir es el afecto y la confianza y la fe, que algunos llaman ciega, en sus compañeros de partido y en particular en mí. Eso sí lo he percibido y eso pues me llena de emoción y de gratitud. Pero eso no es suficiente. Las emociones son como las cataratas. Cuando uno tiene cataratas, el ojo funciona perfectamente, pero hay algo entre el ojo, entre la retina y el objeto que no le deja ver a uno con claridad. Y las emociones y los sentimientos de muchos de mis compañeros creo que no les están dejando ver la realidad de lo que en este momento tenemos delante. Y espero que en los próximos días y en las próximas semanas todos recuperemos esa visión de la realidad, porque creo que el análisis que yo les estoy proponiendo es, probablemente porque también uno tiene más experiencia, el que nos puede llevar con más seguridad dentro de la inseguridad de estos pronósticos al éxito que busca Foro como alternativa de gobierno en Asturias. ¿Pero no cree que, por ejemplo, estos dirigentes, aparte de las emociones, tienen un cálculo también muy interesado, diciendo, es que si va Cascos, yo tengo más votos? Y si va otro dirigente, voy a tener menos votos. Pero a mí el análisis que me interesa es el contrario. Si no está Cascos y tengo más votos, a mí me interesa que no esté Cascos. Hay gente que le interesa más estar él que el partido tenga más votos. No digo ahora, no estoy hablando de ningún caso concreto, digo de mi experiencia en la vida política y alguna transformación he impulsado para cambiar esta mentalidad. A mí no me interesa preguntar si está Cascos o no, a mí me interesa qué es lo que puede conseguir que Foro tenga más votos y que Foro se convierta en la alternativa de gobierno. Eso es lo que a mí me interesa. Y si para eso no tiene que estar Cascos, pues uno tiene que ponerse en situación subordinada. Y creo que eso es el cambio de modelo. Porque es que además, en España, como tantas cosas que los españoles, seguramente influidos por nuestro espíritu celtibérico, practicamos, es que nos gusta jugar al fútbol con el reglamento de baloncesto. O nos gusta, en política, disfrutar de un sistema parlamentario y utilizarlo como un sistema presidencial. Pues no. España y Asturias y los ayuntamientos, en la parte equivalente electoral, somos un sistema parlamentario, donde la fuerza está en los partidos. No somos los Estados Unidos ni Francia, que son sistemas presidenciales. Y tenemos que jugar con las reglas del juego político que tenemos. Y creo que en ese juego político es más importante el partido que las personas. Bueno, pero los líderes de los partidos en sistemas parlamentarios tienen un gran peso. Es perfectamente compatible, pero creo que lo que hay que fomentar es el liderazgo de los partidos antes que el liderazgo de las personas. Y las personas tienen que poner su liderazgo al servicio de los partidos. Repito, me importa mucho más el resultado de Foro que la presencia o no de Álvarez Cascos en ese resultado, que por otra parte voy a estar porque voy a seguir a disposición de mis compañeros de partido en las responsabilidades que consideren más adecuadas y sobre todo en las acciones de apoyo, porque en una campaña municipal y autonómica son muchas las cosas que hay que hacer en una campaña electoral, no solo las del protagonismo del líder.
¿A usted si le proponen ir el segundo, el tercero en la lista, va a aceptar? De momento vamos a estudiar las alternativas que hay para el Congreso y estos días, ayer y hoy, pues Cristina Coto me ha propuesto el cargo de secretario general y en los próximos días pues concretaremos ese modelo de colaboración, porque los estatutos del partido no delimitan claramente el reparto de funciones, los estatutos de nuestro partido, las competencias y las funciones del presidente y del secretario general, y eso debe de quedar claro al principio, porque como dicen los expertos en membranas, los problemas más complicados son los problemas de borde, igual que los problemas de frontera en los conflictos entre países, ¿no? Entonces es muy importante que delimitemos el esquema organizativo y funcional y político de un partido en el que hasta ahora es presidente pasara a desempeñar la Secretaría General. Por otra parte, pues me ha invitado a continuar al frente de la Fundación Ágora y eso con muchísimo gusto, puesto que es un proyecto que hemos empezado el último año, con mucho gusto lo voy a aceptar. ¿Esa fundación qué objetivo tiene? Bueno, todos los partidos políticos, por la tradición de los sistemas parlamentarios, tienen un think tank ideológico e incluso diría de análisis y de investigación para poder abordar otras cuestiones que no son exactamente las de la actualidad política propia de los gabinetes de un partido político. Tienen también unas actividades conectadas con los grandes presupuestos culturales e ideológicos de la sociedad como elementos de seguimiento y de reconocimiento de la evolución de las ideas, y en ese sentido pues ahora quiere ser una modesta aportación. Hemos hecho ya los primeros cursos el año pasado en Salinas, lo llevamos a Salinas para enlazar con la vieja tradición de la extensión universitaria asturiana, que en verano tenía su sede en Salinas, y creo que aquella experiencia nos ha demostrado la conveniencia de consolidar esta fundación en la que van a participar personas de foro y personas independientes y que echará a andar en el año 2015. ¿Usted va a seguir al frente de esa fundación? Yo esa aceptación ya la he dado, era presidente de esa fundación, los acuerdos los adoptamos a finales del 2014, incluida la autorización ministerial, y estamos en la fase de registro de nuestra fundación y por lo tanto la invitación a seguir pues la he aceptado inmediatamente, y la propuesta de aceptar simultáneamente o paralelamente la Secretaría General pues espero que quede también positivamente encajada pues en los próximos dos días, porque el sábado se presentan con los avales las listas de candidatos. O sea que en principio, no sé, yo oyéndolo usted ahora estaba pensando en José María Aznar y Faes, podemos verle situado en esa fundación y en la Secretaría General, pero alejado del Parlamento. Bueno, esa segunda parte no está sobre la mesa, pero los ejemplos que estamos citando no se circunscriben a José María Aznar y a Faes. Podemos hablar de Manuel Fraga y la Fundación Cánovas del Castillo, podemos hablar de otras fundaciones en otros ámbitos ideológicos en la izquierda. Viene de una tradición europea y más bien centroeuropea, y creo que es un buen modelo. Y como por otra parte eso permite una mayor implicación y comunicación con los sectores sociales que se sienten mejor incorporados y con más posibilidades de participar en los esquemas de trabajo de una fundación que las estructuras de un partido, pues creo que son el complemento adecuado para la actividad de formación de un partido político. ¿Usted cree que en 3 meses se puede fabricar un candidato a presidente? En este caso a Cristina Coto. No tengo la menor duda. ¿Se puede? Cristina Coto lleva 4 años ejerciendo brillantemente de portavoz parlamentaria, y digo brillantemente con el conocimiento de quien ha estado estos 4 años a su lado y ha visto su trabajo y ha visto el resultado de su trabajo y ha visto también con qué capacidad de coordinación y de liderazgo es capaz de funcionar en el día a día con sus compañeros de grupo y con sus compañeros en las organizaciones locales de toda Asturias.
¿Pero no cree que un paso así, no sé, en principio tendría que lograrse a través de un debate más tranquilo, debate sucesorio, que la transición no fuera una transición express, como en esta ocasión, porque desde su anuncio hasta lo que estamos viendo es en unos días ya está todo hecho? Las transiciones hasta ahora, las que conozco, se suelen hacer traumáticamente impuestas desde fuera. Todas las que conozco, traumáticamente impuestas desde fuera. Y yo prefiero que las transiciones en foro se hagan con una cierta agilidad y, si usted quiere, con algún elemento de sorpresa, pero promovidas desde dentro. Y creo que este es un buen modelo y este es un buen ejemplo y una buena ocasión, porque estamos al final de la legislatura, los que estábamos hemos cumplido con nuestras obligaciones y nuestros mandatos, y ahora se abre un escenario para un mandato nuevo. Y yo no veo necesario que para un mandato nuevo haya que renovar con anticipación a los protagonistas de ese mandato. Creo que hubiera sido un error adelantar un cambio en las estructuras de dirección del partido cuando la legislatura anterior no se ha extinguido. De todas formas, aun haciéndolo como usted dice, desde dentro, no toda la gente, hablemos así de gente de cierto peso en el partido, no todo el mundo lo vio bien. A las claras está. Lo conocieron los fundadores del partido, lo conoció el grupo parlamentario, lo conocieron los alcaldes y, bueno, claramente hubo gente que discrepó de ese cambio. Ya, pero no todos los que han aparecido o las versiones que han aparecido en los periódicos se corresponden con lo que piensa la gente. Es decir, no es verdad que los fundadores les haya parecido mal, eso es una intoxicación de un fundador. Y hay que tener cuidado que la opinión de uno alguien consiga colocarla como opinión de un colectivo. Yo he hablado con personas que a mí no me han manifestado, pero no soy portavoz de nadie, soy portavoz de mí. Digo que he hablado con muchas personas. Evidentemente no he hablado con cientos de personas. Y el pasado miércoles he hablado directamente con 40 personas y tardaron unos minutos en saltar a los medios algunas filtraciones interesadas y particularmente alguna maliciosamente interesada. Bueno, hasta ahora en Foro no había ocurrido eso. Foro en estos 4 años había mantenido la discreción en las deliberaciones de los órganos de gobierno. ¿Ocurrió el miércoles pasado? Bueno, pues una experiencia más que tenemos que aceptar todos y que aceptamos todos, porque al final más o menos todo el mundo acaba sabiendo quién es el que guarda la discreción y quién es el indiscreto. Y no crean que son cosas personales, que puede haber gente que a usted le dice una cosa y a los medios otra, la misma persona. No lo sé, pero yo... Porque es que más de uno habló No lo sé, pero yo lo que no voy a hacer son careos con nadie, ni entre los medios ni entre las personas. Yo presumo de ser una persona a la que se le pueden atribuir muchos defectos, pero yo no soy una persona de doble lenguaje y nadie podrá decir que ha oído a sus espaldas lo que yo no le he dicho mirándole a los ojos. Eso no lo podrá decir nadie de mí y eso es lo que a mí me legitima para sentirme satisfecho del depósito de confianza que yo hago en mis compañeros cuando me dirijo a ellos para consultarles, para informarles o para discutir sobre alguna cuestión, que luego no trasciende ni acaba en las páginas de ningún medio de comunicación. No, en realidad lo que podríamos decir nosotros que hablamos con personas de los fundadores, con parlamentarios, con alcaldes, que había un sentido general de asombro, casi la palabra sería consternación. Todos querían que usted siguiera y no veían ese cambio inmediato ahora. No tenían nada probablemente contra Cristina Coto, pero no veían ese cambio y les daba miedo que Foro, no ellos, fueran a las elecciones con ese cambio de cartel a 90 días vista. Pues yo he tenido la ocasión de hablar con los y las alcaldesas, con los alcaldes y las alcaldesas, y les he explicado que en estas elecciones municipales, en sus municipios, son lo más importante. Y quien no sepa esto, pues creo que le faltan los conocimientos más elementales de la política. En mayo, en las elecciones municipales, se van a dilucidar los liderazgos municipales. Está claro. Y nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas no necesitan a nadie. Y les dije la frase, vamos a ser 70 más 1, no 1 más 70. Y por lo tanto, no reduzcáis vuestra responsabilidad. Tenéis la máxima responsabilidad en vuestro municipio. Y nosotros somos unos compañeros que vamos a ayudar, pero no os vamos a sustituir. Yo comprendo que haya gente que piense
que, igual que ocurrió en el año 2011, pues hay un tirón electoral que viene del liderazgo regional. Voy a aceptar que en el 2011 hubiera ocurrido eso, que no es verdad. Y la prueba está que los resultados no se repartieron por igual en todos los municipios, donde tuvimos unos candidatos y candidatas y que hicieron unas campañas más adecuadas, tuvimos mejores resultados que en otros. Pero es que ahora, con toda certeza, los resultados de foro los van a definir las candidatas y los candidatos municipales. Y eso lo tienen que aceptar los alcaldes y las alcaldesas. Y da igual que me lo discutan, que no me lo discutan. Es que es un hecho sociopolítico indiscutible, hasta el punto de que los resultados electorales en estos 30 años de experiencia democrática ponen de manifiesto que personas que han arrasado en las elecciones municipales luego han fracasado en su misma circunscripción en unas elecciones autonómicas o nacionales. Es decir, la gente sabe a quién vota y para qué vota. Y ahora el elemento, la base, el pilar más importante de foro en estas elecciones municipales son nuestras alcaldesas, nuestros alcaldes, nuestras candidatas a las alcaldías y nuestros candidatos. Pero usted sabe que la gente vota también un proyecto político. Tenemos ejemplos de todo tipo, se pueden poner. Por supuesto. En las elecciones del 22 de mayo de 2011, su presencia al frente de la candidatura autonómica fue decisiva en el aumento, porque los municipios en que no fue tan bien, hubiera ido peor si no estaba usted. Y en los municipios en que fue bien, fue mejor porque iba usted. Y está claro, usted sacó más votos en esos municipios que fue bien que los candidatos municipales. Y es distinto que esté cerrando un mitin a que esté una candidata fabricada en 90 días. Nos guste o no nos guste, con independencia de la valía de esa persona. Con la diferencia que como yo voy a estar al lado de todos ellos, pues salvo que alguien se dedique a trocear las fotos para el ciudadano, para el asturiano, para la persona de cualquier municipio que esté buscando el proyecto político de foro, me encontrará siempre al lado de su candidato municipal o al lado de la candidata autonómica, respaldando y potenciando nuestro proyecto. O sea, que usted no vería mejor una candidata o un candidato de consenso, que usted hubiera abierto el debate y haber logrado un candidato de consenso un mes y medio. ¿No lo ve mejor fórmula? No creo en las operaciones de laboratorio. Yo he dejado a todo el mundo que se pronuncie, que tome sus iniciativas y nadie podrá decir que yo he alargado el dedo para señalar a nadie. Porque estamos en un proceso de primarias, pero de primarias auténticas. Porque hay otros que dicen que tienen primarias. Pues que pregunten a Javier Fernández qué día le votaron en sus primarias sus compañeros. Porque no sé si el sábado habrá o no habrá más de una candidatura. Pero haya las que haya, se va a votar. Como se votó en todos los municipios asturianos, en las primarias de foro, cuando hubo un candidato o una candidata. En las primarias del PSOE nos puede decir el Partido Socialista, el señor Fernández, cuándo le votaron a él sus compañeros. Son falsas primarias. Y ahí tienen los asturianos un elemento de contraste. En foro, los militantes tienen voto directo y votan. Y en el Partido Socialista dirán que tienen voto directo y que son primarias, pero no votan. Y ahí está el ejemplo. Hombre, en estas primarias, tal como pasó el asunto, no hay tiempo para coger los avales, casi. En 6 días, coger 500 avales. Los avales, el 5% de los avales los coge cualquiera, claro, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del partido. Que tenga un mínimo de conocimiento del partido. El 5%, por favor, el 5%. Comparen con los avales que pide el Partido Popular en sus congresos. Que esos son imposibles para cualquiera. No, el 5% de la afiliación real de foro está al alcance de cualquiera. Lo que es cierto es que alguna división ha generado esta decisión suya. No me consta que haya divisiones. El que haya opiniones distintas no significa divisiones. Solo faltaría que la gente solo esté de acuerdo cuando la decisión mayoritaria coincide con la suya. Pues entonces no hace falta tener un sistema democrático si la democracia consiste en que yo solo acepto aquello que coincide con mis intereses. Que haya gente que no coincida con la opinión de otro no significa que haya divisiones. Absolutamente, porque la clave de la unidad es que al día siguiente de cada acuerdo democráticamente adoptado esté todo el mundo detrás de la decisión colegiada. Y creo que en este momento no me parece a mí que haya
ninguna duda de que las personas responsables de Foro no vayan a actuar con esa convicción democrática que caracteriza a una organización seria. Lo digo porque ayer, precisamente, hoy sale recogido en El Comercio, desde el entorno de Cristina Coto se publicó una foto, la gente que avala a Cristina Coto, y aparecían de todo Asturias. Me parece que eran 85 personas. Curiosamente, ninguna de Gijón, ninguna de Siero, ninguna de Ribera de Sella, donde hay alcaldes de Foro, luego hay organizaciones presumiblemente fuertes. Esto a mí me parece muy llamativo. Para cualquier lector es llamativo esto. La posibilidad de avalar a un candidato o no avalarlo es un derecho de cualquier militante. Es evidente. Aquí no se presiona, Sí. Y por cierto, los que decían que fuera el partido de Cascos, ahora irán cambiando la cantinela, porque si fuera el partido de Cascos, estas cosas no serían imaginables. O es el partido de Cascos y todo el mundo hace lo que quiere Cascos, o no es el partido de Cascos, que es la verdad, y cada uno actúa con libertad. Y si a uno no le gusta un candidato o una candidata, pues no lo avala. Y el día de las elecciones, si no le gusta un candidato o una candidata, pues vota a otro candidato. Y si no hay más que uno, pues vota en blanco. Así es que esto no tiene... Si de verdad creemos en la bondad de unas elecciones primarias, y nosotros creemos, el derecho de votar en libertad es lo más importante. Y eso sí, y al día siguiente, todos detrás de quien resulte democráticamente elegido, que es lo que yo espero y confío que ocurra para que todo el mundo pueda exhibir la credibilidad de un partido político que es el único que tiene en sus estatutos las elecciones primarias como una obligación para elegir órganos del partido y candidatos. No, sí, claro, cada uno es voluntario de avalar o no, por supuesto, pero es llamativo que la candidata que se ha presentado, que ha dado el paso, tenga más fácil encontrar avales en Degaña que en Gijón. Eso es muy llamativo. No digo que... No me lo tendrán que preguntar a mí, que soy gijonés. No, ya. Es que me lo está preguntando a mí como gijonés, aunque estoy empadronado en Luarca, ya mucha honra, pero por otras circunstancias de tipo familiar, pero soy gijonés. Sí, pero que... Por lo tanto, digamos que hay solo uno, que soy yo. Acepto eso, pero bueno, permítame la precisión. Sí, pues vamos a cambiar su ficha ahora para esta discusión de Valdés a Gijón. Sí. Afiliado en Luarca porque estoy empadronado en Luarca por razones de circunstancias familiares que son fácilmente explicables, pero que no tienen mayor interés. Pero vivo en Gijón. Bueno, lo formulo de esta manera. Es llamativo que, aparte de los que apoyen Degaña, en Gijón lo apoye hasta la fecha, lo avale Francisco Álvarez Cascos. Esa pregunta ni me la voy a hacer, ni se la voy a hacer a nadie. Bien, usted ahora, mirando el tiempo para atrás, ¿le llama la atención que, por ejemplo, los dirigentes sindicales, los principales dirigentes sindicales de esta región, Antonio Pino y Justo Verde Braga, cuando se conoció su idea, su propuesta de no estar al frente de la candidatura electoral, dijeran que veían que era una renuncia por temor a un batacazo electoral? Es decir, usted se borra de la lista porque si va a haber una derrota en la lista, que no sea usted quien la personalice. Yo son dirigentes cuyo modelo de permanencia en los cargos públicos no me produce ninguna envidia y, por lo tanto, sus consejos y sus análisis pues los comparto muy poco. Si añado, además, la insolvencia de sus análisis socioeconómicos en Asturias, porque son los apoyos necesarios de las decisiones de los gobiernos socialistas de estos años, pues ya puede usted imaginar que si no creo en la solvencia de sus análisis, en aquello que les es propio de la vida sindical, sus análisis políticos me resultan intrascendentes. ¿Y que los dirigentes del PSOE y PP estén encantados con que usted dé un paso atrás? ¿Qué le parece? No es verdad. ¿No es verdad que están encantados? No es verdad. Diga usted que algún dirigente del PP puede estar encantado. ¿No? ¿Mercedes Fernández? Yo tengo constancia de que hay dirigentes del PP con más conocimiento de causa que no están celebrando con champán lo que ocurre con Foro y, desde luego, que tienen muchos motivos para estar preocupados por el futuro del Partido Popular de Asturias. Pero eso es una cuestión de otra casa. ¿Esos dirigentes temen más como competidora a Cristina Coto que a Álvarez Cascos? Temen más a Foro. Ya, pero Foro está en los dos casos. No, Foro es Foro y lo que en estos momentos representa Foro para la sociedad asturiana, para un proyecto
de cambio que saque a Asturias de la decadencia y para la credibilidad del equipo de Foro, creo que en este momento los que analicen con frialdad y no con otro tipo de intereses la situación no van a brindar con champán. Me refiero a los adversarios. Sí. Previsiblemente usted deja el mandato de presidente dentro de un mes. Evidentemente, equivocaciones las tiene todo el mundo en todos sus quehaceres. ¿Pero usted aprecia algún error grave que haya cometido al frente de Foro? No, errores graves que yo no haya rectificado sobre la marcha, no, porque cuando yo he detectado algún error he intentado rectificarlo. Otra cosa es que lo que otros dicen que es un error, pues yo pueda estar de acuerdo en que no tenga nada que ver. Por ejemplo, yo no me arrepiento de haber puesto sobre la mesa en el 2011 y de haber puesto sobre la mesa en el 2012 un acuerdo escrito para formalizar una coalición de gobierno sólida con un pacto parlamentario con el Partido Popular. Creo que era lo que había que hacer en el 2011 y el 2012, pero no estoy seguro que sea lo que haya que hacer en el 2015, por una razón, porque lo que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional desde el año 2011 hasta hoy es una agresión de tal envergadura a Asturias, considerando que esto es un país pequeño, lejano y aislado, no solo por lo de la nieve, sino por otras muchas cosas. Antes le hablaba de la xarda o de la minería, pero si quiere hablamos de las ayudas de los ganaderos, de las infraestructuras paralizadas, de la minería abandonada, de los cierres de Santa Bárbara y otros. Creo que en este momento un acuerdo con el Partido Popular que suponga aceptar la condición de sucursal a la que nos ha condenado en estos años el gobierno de Rajoy, creo que es una propuesta difícilmente aceptable. Y por eso creo que en este momento los asturianos que estén contentos con la situación de Asturias lo tienen claro, no tienen más que reeditar la mayoría del PP y del PSOE que firma sus presupuestos para que se vaya a Foro del Gobierno en el 2012 y que los ha vuelto a firmar en el año 2015. Pero la gente que aquí en Asturias quiera que las cosas cambien y que necesitan un camino distinto para llegar a ese destino distinto, está claro que hoy Foro, más que nunca, es el voto útil. Usted formalizó ese acuerdo de gobierno en 2011 y en 2012 por escrito especificado. Sí, sí. Y está en los correos acreditados de Mercedes Fernández en el 2012 y en los correos y en los documentos, porque había una comisión de 5 personas con la anterior presidenta del Partido Popular. En 2011 formaba la posibilidad de un gobierno de coalición. Sí, pero desde el primer día se quebró con la elección del presidente del Parlamento del Partido Popular con los votos del Partido Socialista, cuando tenía el ofrecimiento del acuerdo con Foro. ¿Ofrecía algún tipo de consejerías, número de consejerías? No, nunca hemos hablado de consejerías porque nos hemos ceñido al programa que estaba sobre la mesa y que escribió Foro. Y que en el año 2012, con todos los añadidos que puso sobre la mesa el Partido Popular, también aceptamos. Y si recuerda, cuando eso estaba aceptado, puso sobre la mesa Mercedes Fernández que la candidata tenía que ser ella. A todo eso añada las amenazas de Montoro de enviar a los hombres de negro y a los informes imaginarios de abogados del Estado que hicieron a UPyD pensar que no merecía la pena explorarse la alternativa de Foro. En los dos casos usted propuso gobierno de coalición. En los dos casos propuse un pacto de legislatura que era la condición previa a cualquier otra fórmula de colaboración. Sin descartar el gobierno de coalición en esas conversaciones. Sin proponerlo, pero sin descartarlo, porque creo que lo primero que hay que hacer es saber si estamos de acuerdo en lo que queremos hacer y en un programa, y a partir de ahí ver cómo se articula. Desde luego, el orden contrario hubiera sido inimaginable si alguien hubiera puesto sobre la mesa: oye, vamos a pactar un gobierno de coalición y luego ya veremos qué programa y que cada consejería haga lo que quiera, que es un modelo que han practicado otros, el PSOE e Izquierda Unida, en los últimos años. Eso no hubiera podido ni discutirse. Y haber disuelto la legislatura cuando iban 6-7 meses de mandato, ahora con el tiempo pasado, ¿no cree que fue un error? ¿No cree que, aunque en las elecciones siguientes ustedes mantuvieron una cuota electoral importante, a 3-4 años vista decepcionó a la gente? Si no hubiera tomado esa decisión, y por cierto esa decisión no la veían muchos de mis compañeros, no olvide que la disolución del Parlamento exige
que el presidente consulte y oiga a su Consejo de Gobierno. Y mi Consejo de Gobierno no estaba de acuerdo con la propuesta. Es verdad que yo, el trámite de oír al Consejo de Gobierno no obligaba a atender sus sugerencias. Si no hubiera tomado esa decisión... ¿No la apoyaba nadie en el Consejo de Gobierno la propuesta? Sí, creo que alguna persona lo entendía, pero no es esto lo que me corresponde a mí explicar ahora. Pero digamos que muchos de los compañeros del Consejo de Gobierno no lo entendían y hoy están como yo persuadidos de que si no hubiéramos tomado aquella decisión entonces, hoy no podríamos salir a la calle porque los asturianos no hubieran entendido que un grupo de personas instaladas en el gobierno del Principado no pudieran hacer nada, porque desde el primer momento las leyes se aprobaron en contra de la capacidad de gestión, incluida una ley que nosotros habíamos recurrido al Tribunal Constitucional porque privaba de legítimas competencias de ejecución presupuestaria al Gobierno. Una ley aprobada por el PSOE y el PP. Un Gobierno maniatado, sin presupuestos y sin gestión presupuestaria, lo que tiene que hacer es apelar a los asturianos y no atrincherarse en unos asientos, porque con el tiempo hubiera sido un motivo de descrédito que no hubiéramos podido superar. Afortunadamente, hoy somos una alternativa cada vez más acreditada de gobierno. ¿No le parece que si Foro tiene una mejor perspectiva en Gijón que en el conjunto de Asturias es porque aguantó el equipo municipal una oposición que le duplicaba en efectivos, incluso con prórrogas presupuestarias, aguantó estar en la institución, aunque tuviese que chocar muchas veces contra una mayoría de 3 grupos? Y hoy día, ese momento, bueno, pueden ir a las elecciones con mejores perspectivas. En Gijón, la gestión municipal tiene un mérito extraordinario, extraordinario. No solo por lo que ha hecho el equipo municipal con la alcaldesa Carmen Morillón al frente, sino por las condiciones en las que ha tenido que llevar adelante su política, porque no solo tenía la oposición del PSOE de Izquierda Unida, sino que tenía constantemente al Partido Popular, que le había dado los votos para la investidura, obstruyendo la gestión municipal de gobierno. Y en esas condiciones, conseguir sacar adelante con un esfuerzo inmenso de desgaste hacia adentro, en lugar de estar dedicando las energías a iniciativas positivas, pues tiene un mérito enorme. Pero eso en el Principado no era viable, porque no hay las mismas herramientas que tiene un ayuntamiento para sacar adelante en minoría sus proyectos. Es decir, no poder sacar adelante una ley en el Parlamento, o si usted quiere lo digo al revés, para sacar adelante las leyes del PSOE y del PP juntos, para eso no hace falta un gobierno de Foro. Y eso es lo que ha sucedido. Y que era un proyecto de fondo, lo ha demostrado, que la legislatura concluye con el acuerdo presupuestario del PSOE y del Partido Popular, que es como empezó la legislatura. En noviembre de 2011, presentar una candidatura de Foro en Madrid, ¿no le parece que fue un error? Pues todo en esta vida a posteriori es un error, pero los que somos del mundo de las ciencias, ¿no?, de las letras, aprendimos que uno de los modelos de progreso y de avance es el sistema de la prueba-error, prueba-error. Uno hace una prueba, si sale bien sigue, si sale mal, pues rectifica, y aquella prueba, que fue una prueba arriesgada, pero que nos ha dado una baza muy importante, y es que nosotros ya no tenemos que pedir avales ni votos para comparecer en ningún proceso electoral. Es decir, aquello que no nos dio resultados en términos de escaño, nos dio legitimación para presentarnos en las elecciones en cualquier otra circunscripción. Somos un partido nacional y, por lo tanto, aquello sirvió para acreditar de nuestra condición de partido nacional y para tener también la opción, si en un momento lo consideráramos viable o necesario, pues en el momento que tengamos estructura, poder comparecer en cualquier otra circunscripción. El haber presentado en las europeas, vamos a decir así, el Dream Team de Foro en los puestos primeros de la candidatura, sabiendo que no se puede hacer nada, porque es como una sola urna, las elecciones europeas, sacar menos de 20.000 votos, ¿no fue un error? Insisto en que es un ejercicio en el que mientras uno no hace la prueba, no puede llegar a conclusiones definitivas. Para esto no valen las encuestas. Y lo que está claro es que nos empleamos a fondo. Y en el esfuerzo electoral estuvimos todos. La posibilidad era remota de obtener un escaño, pero en la lista estábamos todos
para simbolizar que era un proyecto colectivo. Luego, en las elecciones europeas, insisto, la estrategia mediática del Partido Popular y del Partido Socialista sacó a los demás del escenario. Eso sí, al mismo tiempo propició el protagonismo mediático de Podemos y los resultados son los que corresponden a lo que mediáticamente, especialmente en las televisiones, se vio. Les repito que el estudio del País reconoce que en la misma semana Pablo Iglesias salió 6 veces en espacios en prime time de las televisiones estatales. Vamos a buscar cuántas veces salió Foro y verá que nosotros no hemos aparecido en ningún espacio electoral nacional. Quería terminar con algo que usted nos dijo hoy aquí esta noche y que fue noticia en elcomercio.es a lo largo de la tarde, que era la propuesta que le hace Cristina Coto de ser secretario general del partido si ella es presidenta. ¿Usted se ve recibiendo órdenes de Cristina Coto? Por supuesto, yo acepto muchísimas instrucciones, sugerencias e indicaciones. Cosa distinta es que la jerarquía lo que establece es que en un momento determinado, cuando hay que optar entre el criterio de uno y el de otro, el principio jerárquico hace que prevalezca el de quien tiene la jerarquía superior. Yo eso no tengo tiempo, no he tenido ningún problema en aceptarlo. Le voy a poner un ejemplo. Yo pasé de ser el vicepresidente del señor Rajoy a ser ministro del vicepresidente Rajoy. No he tenido ningún problema, ninguno. Yo creo que cuando uno tiene el esquema de responsabilidad claro y sabe el papel que tiene que hacer y el orden de la jerarquía, no tiene ningún problema para saber quién es la última decisión, quién tiene la última decisión. Por lo tanto, no veo ningún problema. Desde luego, por mi parte, no es ningún problema y espero que por parte de mis compañeros tampoco sea ningún problema el aceptar un nuevo esquema jerárquico en la toma de decisiones en el partido. Y en esa renovación en que ella será presidenta, si se cumplen todas las previsiones y usted secretario general, ¿tiene que haber una fuerte renovación del grupo parlamentario o no? ¿O también pueden ser...? Tiene que haber una renovación adecuada a las circunstancias del momento y de las personas. Y en todo caso, en la estructura del partido, si el secretario general fuera un secretario general con un perfil distinto, el resto del organigrama del partido tendría que adecuarse a esa nueva estructura, entre otras cosas porque lo que es más urgente, y es el primer paso, es que en la distribución de funciones entre Presidencia y Secretaría General, de acuerdo con nuestros estatutos, se tiene que producir una definición y un reparto de responsabilidades entre ambos cargos distinto del que hubo en esta legislatura. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, señor Álvarez Cascos, por contestar a todas nuestras preguntas y, como decimos a todos los políticos que pasan por aquí en año electoral, que a usted y a su partido les vaya bien en las próximas citas electorales. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.